Capítulo 9. Lo que nos falta. Debido a que tu fe está en un libro sobre Dios en lugar de en Dios mismo en el Espíritu, has perdido contacto con el Creador espiritual. Satanás ha matado a la mayoría de los hijos del Espíritu Santo y ha destruido las iglesias del Espíritu Santo. Esto es lo que falta. Efesios 4, 11-13 Y a algunos les dio apóstoles, y algunos, profetas, y algunos, evangelistas, y algunos, pastores y maestros. Para perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dones. 1 Corintios 12, 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a uno le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia por el mismo Espíritu. A otra fe por el mismo Espíritu, a otro los dones de curación por el mismo Espíritu. A otro la obra de milagros, a otra profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro, diversas clases de lenguas, a otro la interpretación de lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quiere. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros, que llame a los ancianos de la iglesia, y oren sobre él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo resucitará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Ninguno de estos dones realmente funciona en las iglesias hoy, solo tienen una forma sin poder porque adoran a Dios en un libro. Las palabras dichas sin la unción del Espíritu Santo en ellas no son la palabra viva de Dios, son solo letra muerta. El Evangelio debe ser predicado con el Espíritu Santo. Arruinan las Escrituras para su propia destrucción. Aquí hay un ejemplo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son el Antiguo Testamento. Hebreos 9, 16-17. Porque donde hay testamento, es necesario que haya también muerte del testador. Porque el testamento tiene fuerza después de la muerte del hombre, de lo contrario, no tiene fuerza alguna mientras el testador vive. Jesús aún no había dado su vida cuando caminaba por las calles de Israel. Y según esos 4 relatos del Evangelio, Jesús mientras oraba al Padre dijo, si es posible, pase de mí esta copa. La muerte de Jesús en la cruz no es poca cosa, fue una de las pruebas más grandes de todos los tiempos, Él es el Nuevo Testamento. Los defensores de la Biblia rompen todas las escrituras en las que dicen tener fe. La Biblia tiene la palabra libro 188 veces. No hubo libros como los conocemos hoy hasta después de la invención de la imprenta y la primera Biblia puesta a disposición del público común fue la Biblia de Ginebra en 1560. Le llevaron el rollo de Isaías a Jesús en la sinagoga, no el libro de Isaías, un rollo era una piel enrollada u otro material tosco al que solo unos pocos tenían acceso, eran muy grandes, raros y voluminosos. Y menos del 5% de la gente sabía leer cuando Jesús caminó sobre la tierra. Entonces, lo compilaron en una mentira para engañar y controlar a la gente por sus razones religiosas egoístas. Dicen los rollos del Mar Muerto, pero no quieren que pienses en la Biblia como un rollo, sino más bien como un libro que existió desde el principio. Al principio no había Biblias, fue compilada en un ídolo alrededor del año 325 después de Cristo por Constantino, el adorador del dios Sol, para sus obispos. La RCC la tuvo encerrada hasta que la primera Biblia estuvo disponible para las masas en 1560 con la Biblia de Ginebra. Al rey James no le gustó la Biblia de Ginebra porque la traducción no le daba la autoridad como rey que codiciaba, por lo que autorizó su versión de la Biblia para darle la autoridad que quería sobre el pueblo. La siguiente es la introducción a su versión de la Biblia. 1611 Introducción a la Biblia King James. Al Altísimo y Poderoso Príncipe, Jacobo, por la gracia de Dios, Rey de Gran Bretaña, Francia e Irlanda, defensor de la fe, etc. Los traductores de la Biblia, deseamos gracia, misericordia y paz,
por medio de Jesucristo nuestro Señor. Grandes y múltiples fueron las bendiciones, la más temible soberana, que Dios Todopoderoso, el Padre de todas las misericordias, nos otorgó al pueblo de Inglaterra, cuando envió por primera vez a sus majestades reales en persona para gobernarnos y reinar sobre nosotros. Porque mientras que muchos, que no deseaban el bien a nuestra nación, esperaban que al ponerse esa brillante estrella occidental reina Isabel de muy feliz memoria, algunas espesas y palpables nubes de oscuridad habrían ensombrecido esta tierra, que los hombres han tenido dudas sobre qué camino debían caminar, y que difícilmente debería saberse quién dirigiría el estado inestable. La aparición de vuestra majestad, como la del sol en su fuerza, disipó instantáneamente esas supuestas nieblas y dio a todos los que estaban bien afectados un motivo de gran consuelo, especialmente cuando vimos el gobierno establecido en vuestra alteza y vuestra esperanzada simiente por un título indudable, y esto acompañado también de paz y tranquilidad en el interior y en el extranjero. Pero entre todas nuestras alegrías, no hubo nadie que llenó más nuestros corazones que la bendita continuidad de la sagrada palabra de la predicación de Dios entre nosotros, que es ese tesoro inestimable, que supera a todas las riquezas de la tierra, porque el fruto de ella se extiende. Ella misma, no solo para el tiempo pasado en este mundo transitorio, sino que dirige y dispone a los hombres hacia esa felicidad eterna que está arriba en el cielo. Luego, no dejar que ésta caiga al suelo, sino más bien tomarla y continuarla en aquel estado en que la dejó el famoso antecesor de vuestra alteza, es más, seguir adelante con la confianza y la resolución de un hombre para mantener la verdad de Cristo y propagarla por todas partes es lo que ha unido tan firmemente los corazones de todas vuestras majestades personas, leales y religiosas hacia vosotros, que tu mismo nombre es precioso entre ellos, sus ojos te contemplan con consuelo y te bendicen en sus corazones, como esa persona santificada, que bajo Dios, es la autora inmediata de su verdadera felicidad. Y su contento no disminuye ni decae, sino que cada día aumenta y toma fuerza, cuando observan que el celo de vuestra majestad hacia la casa de Dios, no disminuye ni retrocede, sino que se enciende cada vez más, manifestándose en el extranjero, en los confines de la cristiandad, escribiendo en defensa de la verdad, que ha asestado tal golpe a ese hombre de pecado que no podrá ser sanado, y todos los días en casa, mediante discursos religiosos y eruditos, frecuentando las casas de Dios, escuchando la palabra predicada, apreciando a sus maestros, cuidando de la iglesia como un padre nutritivo muy tierno y amoroso. Hay infinitos argumentos de este justo afecto cristiano y religioso en vuestra majestad, pero ninguno es más contundente para declararlo a los demás, que el deseo vehemente y perpetuado de la realización y publicación de esta obra, que ahora con toda humildad presentamos a vuestra majestad. Majestad. Porque cuando su Alteza una vez, por profundo juicio, se dio cuenta de lo conveniente que era que fuera de las lenguas sagradas originales, junto con la comparación de los trabajos, tanto en nuestra propia lengua como en otras lenguas extranjeras, de muchos hombres dignos que nos precedieron. Nosotros, debería haber una traducción más exacta de las Sagradas Escrituras al idioma inglés. Vuestra Majestad nunca desistió de apremiar y excitar a aquellos a quienes se encomendaba, para que se apresurara la obra y se agilizara el negocio en la forma tan decente que un asunto de tanta importancia justamente podía requerir. Y ahora, por fin, por la misericordia de Dios y la continuación de nuestros esfuerzos, llegamos a tal conclusión que tenemos grandes esperanzas de que la Iglesia de Inglaterra coseche buenos frutos. Consideramos que es nuestro deber ofrecérselo a vuestra Majestad, no solo como a nuestro Rey y Soberano, sino como al principal impulsor y autor de la obra. Humilde anhelo de vuestra Santísima Majestad, que como cosas de esta calidad han estado sujetas alguna vez a las censuras de personas malintencionadas y descontentas, pueda recibir aprobación y patrocinio de un príncipe tan sabio y juicioso como lo es vuestra Alteza, cuya concesión y aceptación de nuestros trabajos nos honrará y animará más que todas las calumnias y duras interpretaciones de otros hombres nos desanimarán. De modo que, si por un lado somos calumniados por personas papistas en casa o en el extranjero, quienes por lo tanto nos difamarán, porque somos pobres instrumentos para santificar a los dioses, la verdad será cada vez más conocida por el pueblo, a quien desean mantener todavía en la ignorancia y la oscuridad, o si, por el otro lado,
Seremos difamados por hermanos engreídos, que siguen sus propios caminos y les dan agrado. Nada más que lo que ellos mismos enmarcan y martillan en su yunque, podemos descansar seguros, sostenidos interiormente por la verdad y la inocencia de una buena conciencia, habiendo recorrido los caminos de la sencillez y la integridad, como ante el Señor, y sostenido afuera, por la poderosa protección de la gracia y el favor de sus majestades, que siempre darán apoyo a los esfuerzos honestos y cristianos, contra amargas censuras e imputaciones poco caritativas. El Señor del cielo y de la tierra bendiga a vuestra majestad con muchos y felices días, que como su mano celestial ha enriquecido a vuestra alteza con muchas gracias singulares y extraordinarias, para que seáis la maravilla del mundo en esta edad posterior, para felicidad y verdadera felicidad, para honra de ese gran Dios, y bien de su Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor y único Salvador. Esto también se aplica a la versión King James. La Biblia King James es la Biblia más popular de todos los tiempos. La creación del rey James I de Escocia, que también fue el rey James V de Inglaterra, que quería una Biblia en inglés que todos pudieran poseer y leer, ha estado impresa durante más de 400 años y ha llevado a más personas a la idolatría bíblica que cualquier otra. Traducción de la Biblia. Comúnmente conocido por los biógrafos, pero no por la mayoría de los cristianos, el rey James era un bisexual muy conocido. Aunque se casó con una mujer, sus muchas relaciones homosexuales eran tan conocidas que entre algunos de sus amigos y la corte, era conocido como Rena James. Es bastante irónico que aquellos que buscan usar la Biblia para condenar la homosexualidad puedan optar por hacerlo usando la Biblia King James, dado que King James es el único monarca del que podemos decir con casi un 100% de certeza que era gay. Y un monarca tan dedicado a uno de sus amantes en particular, se besarían abiertamente en público, según sus contemporáneos en la corte del rey James. A principios de la década de 2000, el decadente Ed Thorpe Hall, uno de los favoritos del rey James y el duque de Buckingham, fue restaurado para recuperar glorias pasadas. Durante la restauración, se encontró un pasadizo secreto que unía el dormitorio del rey con el de los duques. Durante el tiempo que estuvieron separados, las cartas entre los dos que todavía existen corrieron entre los dos y representan cartas renacentistas bastante bellamente escritas sobre romance y coqueteo sexual. Ya basta de ese tema, ahora volvamos a lo que nos falta, nos estamos perdiendo la parte más importante de la vida. Según la ley enseñaban que comer con las manos inmundas era pecado. Pero Jesús enseñó que lo que entra en el vientre y sale de la corriente no contamina al hombre, sino lo que habla de su boca y sale de su alma. Jesús estaba enseñando la diferencia entre la carne y el espíritu. Dios da a todos vida y aliento, sopló en Adán y éste se convirtió en alma viviente. Necesitas entender que el aliento de vida viene de Dios a tus pulmones donde está tu alma, la vida carnal que está en la sangre viene de la tierra. Entonces, el aliento de vida es tu espíritu, el cuerpo está muerto sin el espíritu. Y sin el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en su espíritu, entonces están perdidos. El Espíritu Santo con el que Dios llena tu espíritu es su simiente que te regenera para convertirte en un hijo o hija de Dios. Te da la naturaleza de Dios en tu alma, ya no codicias las cosas de la carne, te vuelves como los ángeles de Dios que aman y obedecen al Creador desde sus corazones /almas. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.